Vamos a ir a conversar con Raúl Sor de algo que estaba previsto, que iba a ocurrir. Lo conversamos incluso cuando estuvimos aquí esperando la elección en Rusia. Iba a ganar Putin. Cuéntanos, Raúl, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquitito de los pormenores de esta nueva elección de Vladimir Putin, que creo que es la tercera, ¿no? La cuarta. La cuarta, tienes razón. No, o sea, ahora lo acaban de elegir para un quinto periodo. Para un quinto periodo, claro. O sea lleva cinco elecciones ya. Exactamente, con esta. Y bueno, esta fue la elección en que obtuvo más votos, un poquito más del 87% de las preferencias. Hay mucha discusión de cuán genuino es esta votación, cuánto hay de fraude. Hay muchos observadores que cuestionan, y la mayoría de los países occidentales no reconocen los resultados y dicen que esto fue una farsa, pero yo creo que hay que tomarlos en serio en muchos sentidos. Uno, el nivel de participación ha sido uno de los más altos que han tenido en cuanto a gente que asistió a las urnas. Y segundo, todo indica que Putin, que naturalmente estaba corriendo casi sin rivales, prácticamente sin rivales, habían tres candidatos que eran, por decirlo de alguna manera, simbólicos. El que más obtuvo de los tres que competían con Putin obtuvo el 3,3% de las preferencias, de manera que estaba corriendo solo para todos los efectos prácticos. Pero dicho eso, hay muchas indicaciones que Putin tenía bastante respaldo. ¿Y por qué? Uno, porque el pueblo ruso tiene un verdadero pánico, no solamente los rusos, la mayoría de los pueblos, al vacío de poder, a la anarquía, cosa que en Rusia se ha vivido durante largos periodos, especialmente desde el fin de la Unión Soviética, y ansiaban, digamos, un gobernante fuerte que les da ciertas garantías. Y como lo analizábamos antes de las elecciones, el rendimiento económico de Rusia ha sido bastante, pese a las sanciones, pese a todas las dificultades y el enorme costo que representa una guerra, ha tenido un buen desempeño económico. Y bueno, lo analizamos antes, Rusia es un país autárquico, mucho menos vulnerable o mucho menos abierto a la economía internacional que otros países. Por lo tanto, cuando lo aíslan y lo someten a cientos de sanciones, también lo afectan menos que a otros países. Por lo tanto, él pudo llegar a esta elección con una situación, una economía razonable, no boyante, pero razonable, con estabilidad política, cosa que no había tenido el año pasado. Recordamos el levantamiento que hubo de este grupo mercenario Wagner, que incluso algunas de sus tropas marcharon, o sus efectivos marcharon sobre Moscú. Y en algún momento había especulación cuán estable era Moscú. Y aquí hay un factor que es muy importante, sobre el cual voy a volver un poquito más adelante, pero es que hay dos maneras básicas de ganar una guerra, Fernando. Una es derrotar militarmente a tu adversario. Y otra, que es la preferida en muchos casos, es el cambio de régimen. Y por ejemplo, Rusia siempre acusó que en Ucrania hubo un cambio de régimen, es decir, fue depuesto con ayuda extranjera, por lo menos así lo denuncia Moscú, el gobierno que estaba en Ucrania, y fue reemplazado con uno pro-occidental, y a esto se le llamó la Revolución Naranja. Y hubo una serie de revoluciones naranjas que recorrieron ex-repúblicas soviéticas y que en su momento estuvieron de moda, pero el más importante de todo fue lo que ocurrió en Ucrania. Bueno, quizás en algunos planes en Occidente podría haber existido la idea de una revolución naranja o un cambio de régimen en Moscú, cosa que se vio más posible con esta intentona golpista del grupo Wagner, que se desinfló y terminó en nada, y el Kremlin tomó absoluto control de la situación. Pero ahora, con esta victoria, que puede estar inflada,
que hubo una serie de irregularidades, especialmente que no se permitió a candidatos con alguna popularidad poder competir, y el más importante de todos ellos murió en circunstancias muy extrañas en la cárcel, me refiero a Navalny. Bueno, la posibilidad o la idea de un cambio de régimen en Rusia queda absolutamente desechado por el futuro previsible. Y esto pone la pelota en la cancha contraria en el curso de esta guerra, es decir, en Ucrania. Y hoy día comienzan a surgir una serie de, ya no solamente hoy día es una manera de decir, ya hace algún tiempo vienen sumándose mayores críticas al gobierno en Kiev y especialmente a la gestión de Zelensky, que parece haber agotado un ciclo. Y claro, Zelensky se jugó y viajó por muchos países del mundo pidiendo ayuda con mucho éxito, con mucha aceptación, pero los resultados de las promesas que hizo Zelensky de cambiar el curso de la guerra y volverlo a favor de Ucrania y complicar a Rusia no se han cumplido, y al revés, hoy día es Ucrania la que se ve en una situación bastante comprometida. Oye, sobre eso te iba a hacer una pregunta y lo conversábamos el otro día. Normalmente cuando se ganan elecciones, independientemente de si fueron todas transparentes o no, pero cuando se ganan elecciones con una brutalidad de votos, se entiende, por lo menos así lo entienden muchos de los ganadores, que el pueblo les da una capacidad de maniobra enorme, porque el pueblo gana la elección, eso genera un entusiasmo nacional, ese entusiasmo nacional se traduce en, bueno, realizaciones y cosas prácticas que tiene que hacer el gobierno. Si está en guerra, bueno, o termina la guerra o de la forma, qué sé yo, poniéndose de acuerdo con el enemigo, o lo vence. Pero lo que no parece razonable es que se haga una elección para seguir exactamente igual otros 4 años. Efectivamente, y Putin ya aprovechó el discurso de la victoria en la Plaza Roja y dijo, ¿saben? Vamos a construir una línea de ferrocarril de Rusia a Ucrania, es decir, al Donbass, a la parte que hoy día Rusia ocupa, que es un paso más muy importante junto con el puente que construyeron de Rusia a Crimea, a la península. Este es un paso más importante a la anexión. O sea, una línea de ferrocarril significa un vínculo bastante sólido, económico y también militar. Y justamente Putin aprovechó la ocasión para expresar esta consolidación de la ocupación que tiene hasta ahora en Ucrania. Hay muchos rumores y algunos se los atribuyen al propio Putin, que él estaría dispuesto, o el Kremlin estaría dispuesto a terminar la guerra si le ceden en forma permanente toda la región del Donbass, todo el este de Ucrania, donde la mayoría de la población es ruso parlante en vastos sectores y que tienen más vínculos con Rusia que con Ucrania, y históricamente han tenido más vínculos económicos. Finalmente, en el pasado eran un solo país, Rusia y Ucrania, eran todos parte de la Unión Soviética. Bueno, ahora esta podría ser una fórmula de paz y junto con eso, bueno, Rusia exigiría la neutralidad política de Ucrania, es decir, el compromiso de no ingresar a la OTAN, de no pertenecer a ninguna alianza militar y permanecer como un país neutral. Lo que terminaría, como lo habíamos comentado antes, en una situación de vasallaje relativamente similar a la que tenía Finlandia durante mucho tiempo en relación a la Unión Soviética. Y esa podría ser una fórmula aceptable para Rusia. Ahora, para Ucrania, la situación se pone muy cuesta arriba, está en una situación bastante precaria, entre otras cosas porque Estados Unidos le ha cortado el abastecimiento financiero más importante,
no está recibiendo la cantidad de munición que requiere para sostener esta guerra que increíblemente consume cantidades pero inmensas, especialmente de munición de artillería, y tiene una situación también política interna, donde hay un cuestionamiento cada vez mayor a Zelensky. Hay quienes dicen que él, digamos, no ha logrado conducir la guerra en una forma adecuada, y yo diría que el testimonio o la prueba más importante de esto es que hace un par de meses dio de baja al comandante en jefe de su ejército. Esto en el medio de una guerra en la cual, digamos, Ucrania está comprometida hasta el cuello. Dar de baja a su comandante en jefe son palabras mayores. Sí. Y Zelensky estaría perdiendo una serie de apoyo, no solamente en la población, donde está teniendo cada vez más dificultades para reclutar. Se ha planteado que Ucrania tendría que reclutar 500.000 de soldados para poder sostener la guerra. Bueno, 500.000 de jóvenes o de hombres en edad militar es una cantidad enorme, y hay un desaliento creciente por los resultados que han tenido. Han ido perdiendo una serie de posiciones que, si bien geográficamente no representan tanto, han sido grandes derrotas, sí, con enormes pérdidas humanas para los ucranianos y también para los rusos, por supuesto. Nada más que los rusos son tienen 3 veces más población que Ucrania y tienen mucho más recursos económicos propios. Como Ucrania depende enormemente de la ayuda que recibe de Estados Unidos y la Unión Europea, está en una situación muy comprometida. Si a eso le suma las dificultades políticas internas, bueno, quizás el cambio de régimen venga en Ucrania. Y me imagino, hay alguna evidencia de eso, que Rusia está jugando a full, es decir, con todos los recursos de inteligencia, que no son pocos, para conseguir ese cambio de régimen en Kiev. Bueno, estaremos aquí siguiendo, por cierto, todo lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, que ya lleva bastante tiempo. Y te acuerdas tú que al principio se decía que esto iba a ser pasajero, que aquí y allá, que la cuestioncita, y de pronto se empiezan a ayudar por parte del mundo a esto, y estamos una vez más casi en una situación donde todavía hay signos de interrogación sobre para qué lado sale esta situación. No, y estamos ya en el tercer año, Fernando, tercer año de guerra. Sí. Una guerra increíblemente sangrienta, la más importante que se ha tenido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Bueno, seguiremos informando, por cierto, a través tuyo en Última Mirada de lo que esté pasando. Gracias, Raúl. Chao, Fernando.